Lo que comenzó como una noche común en la planta de ensamblaje se convirtió en algo que nadie esperaba. Mateo Álvarez estaba acostumbrado a quedarse hasta tarde. Como técnico de mantenimiento de segunda categoría, no ganaba mucho, pero se tomaba su trabajo en serio. Para él, las pequeñas cosas, una máquina que sonaba un poco distinta, una luz parpadeando en el tablero de control, eran señales que no podían ignorarse. Así que cuando su turno terminó a las 10 p.m. y notó que una de las nuevas operarias, Carla, estaba luchando por resolver un atasco en la línea de producción, no se fue. Podría haberlo hecho. Nadie lo habría juzgado. Pero se quedó. ¿Necesitas una mano?, preguntó, dejando su mochila sobre una caja de herramientas cercana. Carla lo miró con la frente perlada de sudor y frustración. No quiero meterte en esto. Ya terminaste tu turno. Mateo sonrió. Puedo quedarme unos minutos. Lo que ella no sabía era que Mateo llevaba quedándose unos minutos por más de un año. Siempre que alguien lo necesitaba. Siempre que las cosas no salían como deberían. Sin esperar un gracias. Sin pedir nada a cambio. Esa noche nadie más lo notó. O eso pensaba él. A 2 pisos de distancia, en una oficina cuya ventana daba directamente a la planta, alguien estaba observando. No un supervisor, no el jefe de mantenimiento, sino alguien que, hasta esa noche, nadie había visto en persona. El CEO de la empresa. Andrés Herrera había llegado sin aviso. Era su primera visita nocturna desde que tomó el cargo 6 meses antes. Quería ver cómo era la fábrica después de hora pico, cómo era realmente su gente, sin discursos, sin presentaciones. Solo ellos, su trabajo y su ética. Y lo que vio esa noche no fue maquinaria ni gráficos de producción. Vio a Mateo arrodillado junto a Carla, desarmando parte del mecanismo, atascado con paciencia y conocimiento. Vio cómo Carla, al principio incómoda, se relajaba poco a poco, escuchando, aprendiendo. Vio cómo Mateo no lideraba con autoridad, sino con empatía. Cómo no necesitaba título alguno para hacer que alguien se sintiera capaz. Andrés no dijo nada, solo observó, hasta que su asistente, Julia, apareció tras él, confundida de verlo solo. ¿Está todo bien?, preguntó. Andrés asintió, aún mirando por la ventana. ¿Sabes quién es él?, señaló a Mateo. Julia se acercó, entrecerrando los ojos. Creo que es Álvarez, técnico de mantenimiento. No aparece mucho en las reuniones. Andrés solo murmuró. Tal vez debería, porque en un mundo donde los nombres en las placas suelen importar más que los actos en el suelo de la fábrica, Mateo acababa de romper esa regla sin siquiera saberlo. Mateo y Carla finalmente lograron que la máquina volviera a funcionar a las 10:47 p.m. No fue fácil. El sensor de alineación estaba torcido y el sistema de seguimiento rechazaba los paquetes uno tras otro. Pero con algo de paciencia, un destornillador Torx y una linterna sujeta con cinta, lo resolvieron. Gracias, dijo Carla, bajando el tono de su voz por primera vez esa noche. De verdad, me habría quedado horas más sola. Mateo se encogió de hombros. No era justo que lo resolviera sola. Carla lo observó por un momento más de lo necesario. No fue una mirada romántica, fue algo más profundo, reconocimiento, respeto, porque ella sabía, como muchos en la planta, que Mateo era de los pocos que no solo hablaban de compañerismo, lo vivía. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó. Mateo tardó en responder. Luego dijo simplemente, porque alguien lo hizo por mí alguna vez. Carla asintió, entendió. Mientras tanto, en la oficina superior, Andrés seguía allí. Julia ya se había marchado a casa. Las luces del piso ejecutivo estaban apagadas, pero él no había podido irse. No después de ver eso. Algo en esa escena lo había sacudido.
Recordó sus primeros años, cuando era joven e inexperto, cuando un hombre mayor, con manos curtidas y pocas palabras, le enseñó que liderar no siempre significaba hablar más fuerte, sino escuchar mejor. Ese hombre también era técnico, y también se quedaba después de hora. Andrés tomó su tablet, buscó el archivo de personal y escribió una nota junto al nombre de Mateo Álvarez. Evaluar para rol de liderazgo técnico. Actitud sobresaliente. Cerró la aplicación. No lo hizo por caridad, ni por imagen. Lo hizo porque sabía lo que pocos jefes recuerdan, que el carácter se revela cuando nadie te está viendo. Y esa noche, Mateo lo había demostrado sin saber que alguien sí lo estaba viendo. A la mañana siguiente, Mateo llegó con los ojos rojos de cansancio y una taza de café instantáneo en la mano. No se quejó, no lo hacía nunca. Saludó al guardia de entrada, revisó su planilla de mantenimiento y fue directo a la zona de empaquetado. Allí encontró algo que lo desconcertó. Un sobre su caja de herramientas, sellado, con su nombre. Miró a su alrededor. Nadie cerca. Lo abrió con cuidado. Dentro, una nota escrita a mano. Gracias por quedarte. Algunos actos hablan más que 1000 reportes. No había firma. Solo esas palabras. Mateo la leyó 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo. Sabía que no era de Carla. Y aunque nunca lo diría en voz alta, en su interior supo que alguien importante lo había notado. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír, aunque fuera solo un poco. El lunes por la tarde, un correo interno circuló por la empresa. Nada fuera de lo común a simple vista. Un aviso sobre mantenimiento de sistemas, otro sobre un nuevo protocolo de seguridad y uno más, enviado directamente desde la oficina del CEO, titulado Reconociendo lo que a veces pasa desapercibido. Los empleados lo abrieron con curiosidad. El mensaje era breve. Hay personas en esta empresa que no buscan atención, pero la merecen. Personas que se quedan tarde no porque se les exija, sino porque les importa. Personas que entienden que el trabajo en equipo no se escribe en manuales, sino que se practica en silencio. Esta semana queremos agradecer a todos aquellos que hacen más de lo que se ve. Ustedes son el verdadero motor de Great Tech. No mencionaba nombres, no daba ejemplos, pero muchos, Carla incluida, sabían a quién se refería. Esa misma tarde, Carla pidió hablar con recursos humanos. No quiero meterme donde no debo, dijo al responsable, pero hay alguien en esta planta que debería estar enseñando a otros, no solo arreglando lo que ya está roto. El responsable levantó una ceja. ¿Mateo Álvarez? Ella asintió. Él me ayudó, y lo hace con todos, siempre. Nunca pide nada, y muchos ni siquiera se dan cuenta. La conversación quedó registrada, y no fue la única. Durante la semana, más personas mencionaron a Mateo en comentarios informales, sugerencias internas e incluso en charlas entre supervisores. Era como si, de repente, el hombre invisible se volviera imposible de ignorar. Pero Mateo seguía igual. Seguía limpiando filtros, apretando pernos, reemplazando fusibles y saludando con un leve movimiento de cabeza. Nunca hablaba mucho. Nunca se atribuía logros. Una tarde, cuando Carla pasó junto a él mientras revisaba un panel eléctrico, le dijo, «Hay gente hablando de ti». Mateo no dejó de trabajar. Solo dijo, «Que hablen, yo solo hago lo que puedo». Ella sonrió. Sí, y eso para muchos ya es más que suficiente. Esa noche, en la oficina del CEO, Andrés volvió a mirar por la ventana. La planta vibraba con su rutina habitual, pero algo había cambiado. La gente se miraba diferente. Se escuchaban más gracias, más manos ofrecidas, más respeto en los detalles. Y todo, pensó él, había comenzado con alguien que simplemente se quedó después de su turno, porque era lo correcto. Esa semana, Mateo notó algo extraño. No cambios drásticos,
Nadie lo felicitaba ni le daba palmaditas en la espalda, pero los saludos eran más frecuentes. Los supervisores hacían pausas cuando pasaban cerca de él, como si quisieran decir algo, pero no supieran cómo. Incluso el jefe de mantenimiento, con quien apenas había cruzado palabras en meses, se acercó una mañana con una taza de café extra. Tomé dos por error, dijo, dejando la taza en la mesa de trabajo de Mateo. Mateo sabía que no era cierto, pero asintió igual, aceptando el gesto en silencio. Lo que no sabía era que, en una sala de conferencias del tercer piso, se estaba desarrollando una conversación que cambiaría el curso de su vida laboral. Andrés había convocado a un pequeño grupo de líderes senior, incluido el jefe de operaciones y la directora de desarrollo de talento. Quiero lanzar un programa piloto, dijo Andrés, proyectando un documento en la pantalla. Uno que identifique y eleve a empleados que hayan demostrado liderazgo práctico, aunque no tengan títulos formales. La directora frunció el ceño. ¿Una especie de promoción lateral? No, corrigió Andrés. Una corrección. Vamos a reconocer lo que ya existe, pero que hemos ignorado. La directora hojeó las hojas del informe. ¿Tienes a alguien en mente para comenzar? Andrés asintió. Sí, Mateo Álvarez. El jefe de operaciones levantó una ceja. ¿El técnico de mantenimiento? Sí, dijo Andrés con firmeza. Ese mismo. No todos en la sala lo entendieron de inmediato. Algunos intercambiaron miradas, como si esperaran que el CEO estuviera exagerando. Pero Andrés no explicó más. Sabía que el verdadero liderazgo rara vez venía envuelto en trajes caros y palabras elegantes. A veces venía en botas sucias, manos agrietadas y actos que nadie pedía pero todos necesitaban. Esa noche, mientras Mateo revisaba una fuga de aire en uno de los compresores principales, Carla apareció con una sonrisa tímida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mateo miró por encima del hombro. Claro. Si te ofrecieran un puesto más alto, ¿lo aceptarías? Él pensó un segundo. No sé, no hago esto para que me vean. Lo sé, dijo ella, pero tal vez eso es justamente por lo que debería ser visto. Mateo no respondió. Solo volvió a apretar el tornillo que tenía en la mano, como si esa acción le diera tiempo para pensar. Y aunque no lo admitiera, las palabras de Carla se quedaron con él, porque por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar qué pasaría si sus acciones dejaran de ser invisibles. El viernes por la tarde, cuando la mayoría de los empleados estaban revisando el reloj, esperando que dieran las 5, Mateo seguía en la zona de carga, ayudando a un nuevo empleado a entender cómo organizar los pallets correctamente. No pongas las cajas más pesadas arriba, le explicó con paciencia. No importa cuán apurado estés, la gravedad siempre gana. El nuevo rió nervioso. Gracias, el señor Álvarez. No me llames señor, respondió Mateo con una sonrisa. Solo Mateo. Desde una de las ventanas del segundo piso, Andrés observaba la escena. La decisión ya estaba tomada. Horas más tarde, mientras el sol caía sobre el estacionamiento vacío, Mateo recibió una llamada inesperada desde Recursos Humanos. ¿Puedes pasar por la oficina de dirección a las 8 a.m. el lunes? Preguntó la voz. El CEO quiere verte. Mateo dudó. ¿Yo? Sí, no estás en problemas. Tranquilo. Pero él no estaba tranquilo. Esa noche apenas durmió. No porque temiera perder el trabajo, sabía que lo hacía bien, sino porque no entendía qué quería el CEO de alguien como él. El lunes llegó puntual. Había limpiado sus botas con un trapo húmedo y planchado lo mejor posible su camisa de trabajo. Al subir al tercer piso, un lugar al que rara vez iba, sintió cómo las miradas lo seguían, no de burla, de sorpresa. Andrés lo recibió de pie, con una sonrisa sincera y sin pretensiones. Gracias por venir, Mateo, dijo, extendiéndole la mano. Mateo la estrechó, algo incómodo. No sabía que me necesitaba. Te necesitamos más de lo que crees.
Lo invitó a sentarse y le mostró un documento. Era una propuesta, un nuevo programa de mentoría interna para formar a operarios y técnicos jóvenes a través del conocimiento práctico. Queremos que seas parte de esto, explicó Andrés. No como apoyo, como líder. Mateo lo miró con incredulidad. ¿Líder, yo? Sí, porque ya lo eres, solo que sin título. Hubo silencio. Luego Mateo habló. ¿Por qué yo? Andrés no titubeó. Porque tú eres el tipo de persona que se queda tarde para ayudar sin esperar nada. Porque otros te mencionan cuando nadie los obliga. Porque el respeto que generas no viene de un cargo, sino de cómo actúas. Mateo bajó la mirada. No estaba acostumbrado a eso, a ser visto, a ser valorado más allá del trabajo físico. Finalmente, asintió. Está bien, lo haré, pero solo si puedo seguir trabajando con las manos también. Andrés sonrió. Por supuesto, no queremos cambiar quién eres, solo darte el lugar que mereces. La noticia se esparció rápidamente, como suelen hacerlo las cosas que realmente importan. El martes por la mañana, cuando Mateo llegó a la planta, algo había cambiado. No en los procedimientos, no en las tareas, pero en la forma en que lo miraban. Los saludos eran más firmes, las sonrisas más auténticas. Carla fue la primera en acercarse. Me dijeron lo del programa, dijo, entregándole un bolígrafo nuevo envuelto en celofán. No es gran cosa, pero pensé que un mentor necesita una buena herramienta para escribir. Mateo la miró, conmovido. Gracias, de verdad. Pero no todos reaccionaron igual. Algunos murmuraban en los pasillos. El técnico ahora va a dar charlas. Seguro se hizo amigo del jefe. Mateo los oyó. No respondió. No necesitaba hacerlo. Porque ahora tenía algo que antes no. Claridad. Sabía que su trabajo valía, incluso si otros no lo entendían. Y sabía que no estaba solo, que había ojos que veían lo invisible y manos que premiaban lo callado. La semana siguiente, dio su primera sesión de mentoría. 5 aprendices sentados frente a él en la pequeña sala de herramientas. No usó diapositivas, ni notas, solo sus manos, su experiencia y su voz firme, pero tranquila. Primero que nada, dijo, este no es un curso sobre cómo verse ocupado. Es sobre cómo hacer bien las cosas, aunque nadie te esté mirando. Uno de los jóvenes alzó la mano. ¿Por qué aceptó esto? Mateo pensó un momento. Luego dijo, porque alguien me miró cuando yo no sabía qué importaba. La sesión terminó con aplausos tímidos, pero sinceros. Esa noche, mientras guardaba las herramientas, Carla pasó por la sala. ¿Cómo te fue?, preguntó. Mateo levantó la vista y por primera vez sonrió sin reservas. Me sentí útil, de otra forma. Y por dentro, algo le decía que ese apenas era el comienzo. El viernes siguiente, mientras el turno de la mañana se preparaba para salir y el de la tarde comenzaba a llegar, Mateo fue llamado nuevamente a la oficina principal. Esta vez no fue solo una conversación, fue una invitación. El CEO, Andrés, estaba organizando una reunión con todo el equipo de liderazgo para presentar públicamente el nuevo programa de mentoría. No era algo que solía hacerse con técnicos de planta, pero esta vez todo sería diferente. Quiero que hables tú, dijo Andrés. Nada formal, solo que compartas por qué aceptaste y qué significa para ti. Mateo dudó. Hablar ante ejecutivos, gente de corbata, gente que no había sudado en la línea de producción. No era su zona de confort. Pero luego pensó en Greg, en Carla, en el joven que no sabía cómo colocar un palet, y asintió. La reunión se celebró en el auditorio interno, una sala que Mateo solo conocía desde fuera. Se sentó en la primera fila, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Andrés habló primero, explicó el objetivo del programa, la necesidad de reconocer talentos internos y cómo algunos liderazgos no se ven
hasta que se necesita que brillen. Luego lo llamó. Con ustedes, Mateo Álvarez. Hubo aplausos. Mateo subió al estrado. Sencillo, sin papeles, sin presentación. Buenos días, comenzó, su voz un poco temblorosa pero firme. No sé mucho de discursos, pero sí sé lo que es trabajar en silencio. Pausó, miró al público. Durante años pensé que el esfuerzo solo era parte del trabajo, que ayudar sin que lo pidan era lo normal, que si uno hace las cosas bien, no necesita reconocimiento. Algunas cabezas asintieron, pero un día alguien vio eso, y me di cuenta de que ser visto también importa. Terminó con una frase simple. Estoy aquí porque me dieron una oportunidad, y si yo puedo dársela a otros, entonces valdrá la pena. El aplauso fue largo, sincero. Esa noche, al salir del edificio, Mateo encontró una nota pegada en su casillero. Gracias por mostrar que liderar también se puede con manos sucias y el corazón limpio. No había firma, pero no hacía falta. Con el paso de las semanas, el programa de mentoría comenzó a tomar forma real. Mateo lideraba 2 sesiones por semana, una en la sala de mantenimiento y otra en el área de carga. No usaba diapositivas ni gráficos de PowerPoint. Usaba ejemplos reales, herramientas en mano y, sobre todo, historias. Historias de errores, de soluciones improvisadas, de noches largas y tornillos oxidados. Los aprendices lo escuchaban con atención, no porque lo dijera un superior, sino porque lo decía alguien que había estado donde ellos estaban. Un día, uno de los jóvenes, Lucas, el más callado del grupo, se acercó después de la sesión. Mi papá trabajaba en una fábrica, dijo mirando al suelo. Nunca hablaba de lo que hacía. Siempre llegaba cansado. Pensaba que era solo rutina. Mateo esperó. Pero ahora que veo lo que tú haces, creo que mi papá también era un líder, solo que nadie lo veía. Mateo le puso una mano en el hombro. Ahora tú lo ves, y eso ya cambia todo. Mientras tanto, Andrés recibía informes internos. Algo curioso estaba ocurriendo. Las tasas de rotación estaban bajando. Las encuestas de clima laboral subían. Los conflictos entre turnos disminuían. Todo por un pequeño programa piloto. ¿Es Mateo?, preguntó Andrés a la directora de desarrollo. Ella sonrió. No solo él, es el efecto que tiene alguien como él. Una tarde, al terminar una de las sesiones, Carla pasó con una bandeja de café. Para el profesor, bromeó dejando una taza frente a él. Mateo rió. ¿Así me llaman ahora? Algunos te llaman mentor, otros jefe, pero para muchos, simplemente eres la razón por la que no renuncian. Mateo bajó la mirada, sin saber qué responder. No estaba acostumbrado a ese tipo de reconocimiento, pero en su interior, una llama nueva se encendía. No por ego, sino por propósito, porque por primera vez no solo sentía que su trabajo valía, sentía que su voz también. El viernes al mediodía, cuando el bullicio de la semana empezaba a disiparse, Mateo fue llamado nuevamente a la oficina del CEO. Esta vez no estaba nervioso. Caminó con paso firme por el pasillo, saludando a quienes cruzaban su camino con una sonrisa tranquila. Andrés lo esperaba de pie, junto a una caja envuelta con una cinta azul. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, sonriendo con desconfianza. Un pequeño gesto, dijo Andrés, del equipo y de mí. Mateo abrió la caja lentamente. Dentro había una placa de escritorio de madera pulida, grabado en el frente: Mateo Álvarez, líder de personas, mentor y corazón del equipo. Junto a la placa, una tarjeta escrita a mano con decenas de firmas. Mensajes cortos, agradecimientos, recuerdos. Mateo la sostuvo con manos temblorosas. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada, respondió Andrés. Solo sigue haciendo lo que haces. Ver a alguien como tú liderar sin pedir permiso
Nos recordó por qué empezamos todo esto. Ese fin de semana, Mateo volvió a casa con la placa bajo el brazo. La colocó sobre una repisa sencilla, al lado de una foto en blanco y negro de su padre con el uniforme de obrero. Por ti también, dijo en voz baja. El lunes siguiente comenzó como cualquier otro. Mateo llegó antes que nadie. Revisó herramientas, encendió luces, preparó café. Pero algo era distinto. Ahora, los nuevos empleados lo buscaban antes de preguntar a sus supervisores. Los líderes intermedios lo incluían en reuniones operativas. Y hasta los ejecutivos lo saludaban por su nombre. No porque él hubiera cambiado, sino porque finalmente lo habían visto. Ese día, mientras cruzaba el pasillo principal, escuchó a uno de los aprendices contarle a otro: ese es Mateo. No tiene oficina, no lleva traje, pero si algo aquí funciona, probablemente fue él quien lo arregló. Mateo no interrumpió, solo siguió caminando, y por dentro sonrió. Porque a veces, las historias más poderosas no vienen con discursos ni con premios. Vienen con trabajo silencioso, lealtad sin condiciones y una decisión sencilla: quedarse tarde para ayudar, incluso cuando nadie te está mirando. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.